¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos el auto de los 80s que representó lo más cercano que tuvimos en nuestro mercado a un deportivo del Japan Domestic Market. El día de hoy tenemos un Nissan Hikari. Toyota AE86 o Honda CRX o Subaru XT son nombres que nunca escuchamos en México cuando en los 80 representaban deportividad económica en el mercado de los autos compactos. Sin embargo, Nissan, al ser la única marca japonesa en nuestro mercado durante muchos años, trató de ofrecer algunas opciones deportivas como el Sakura, que era la variante nacional del Silvia japonés. Pero en lugar del famoso motor 2.4 montaba el 1.8, que era obviamente menos potente, e incluso la plataforma V11 del Tsuru 1 tuvo carrocería coupé conocida como el Tsuru Samurai y de la cual se ofreció una variante con motor 1.5 turbo denominada el Ninja. Ese fue el preámbulo para que en 1988, junto con la nueva plataforma V12, se presentara también el Nissan Hikari, que era la variante coupé de dos puertas del Tsuru. Además del motor 1.6 carburado de 80 caballos de fuerza que compartía con el Tsuru 2, el Hikari ofreció entre 1988 y 1992 una variante turbocargada que inicialmente trabajaba en conjunto con un carburador presurizado y posteriormente con inyección electrónica que inicialmente daba hasta 93 caballos de fuerza. Y a diferencia de la variante de aspiración natural, se les ofrecía con transmisión manual de 5 relaciones. En el exterior, el Hikari Turbo se diferenciaba de las versiones menos potentes con alerón en la cajuela y quemacocos manual, al menos en el inicio. Y el día de hoy tenemos un Hikari que originalmente era un turbo, pero como pueden ver tiene algunas modificaciones en el exterior. Tiene todo el body kit que llevó en algunos otros mercados donde se conoció como el Sunny RZ1, que incluye el lip frontal, unos faldones en la parte lateral y digamos unas pequeñas protuberancias en la parte trasera. El alerón, ese sí es de la versión original mexicana, digamos. Y en el interior ahí sí encontramos pues algo mucho más original de este modelo. Un tablero muy similar a lo que hemos visto en el Tsuru 2, por ejemplo, o en el Sentra V12 que también ya probamos, con formas pues más bien cuadradas. Todos los controles de aire acondicionado, la botonería para el defroster trasero y demás son exactamente iguales que en ese auto. El radio seguramente era muy similar, con casetera. Pero eso sí, el Hikari vino siempre más equipado que los Tsurus, que eran pues como más familiares. Teníamos vidrios y espejos eléctricos, lo cual era todo un lujo para esta época. Los materiales se mantenían más o menos igual que lo que hemos visto en Nissan de esta época, con un acabado plástico simulando el vinil en las partes superiores, una tela de buen tacto en la parte intermedia y plásticos suaves al menos en donde podemos recargar nuestro brazo, por ejemplo en esta puerta. Hablando de esta puerta, tenemos espacio de almacenamiento prácticamente a todo lo largo, en una charolita que a lo mejor es poco ancha, pero para poner objetos personales pues sirve bastante bien. Fuera de eso, la verdad es que en cuanto a espacios de almacenamiento es muy similar otra vez a los Tsurus que ya hemos visto. Tenemos una charola grande en la consola central, una un poco más pequeña detrás de la palanca de velocidades y otra también pequeñita pero profunda detrás de la palanca del freno de mano. La guantera en el tablero es, digamos, de buen tamaño para la época. Nuestros papeles y un poquito más nos iba a caber ahí. En la parte superior no tenemos nada, de hecho ni siquiera luces de cortesía. Tenemos una única luz de cortesía general aquí para toda la cabina que está al centro, otra vez muy típico de Nissan, incluso hasta el día de hoy. Y pues en las versiones turbo de 88 y 89 teníamos el techo solar. El cuadro de instrumentos es un cuadro pues un poquito más completo de lo que hemos visto en estos autos, en la plataforma V12, porque ahora tenemos un tacómetro, pero no mucho más, la verdad. Tenemos solamente medidores de temperatura del refrigerante y el nivel de combustible. No tenemos medidores de presión de aceite o de carga de la batería, que la verdad es que se esperarían en un auto pues con estas intenciones deportivas. Los asientos, esos sí cambiaban y eran un poquito más deportivos, aunque obviamente seguían siendo manuales.
con recorrido longitudinal y de inclinación del respaldo. Tenían un acoginamiento, pues diría más bien duro, y con un respaldo que pareciera que tiene como bastante buen agarre lateral, pero la verdad es que como que son tan anchos los asientos que no se siente como ese agarre tan voluminoso como a primera vista pensamos. Eso sí, tiene cabeceras separadas con ajuste de altura, que en la época pues era una medida de seguridad importante. Y con esta apertura al centro que también era como sinónimo de deportividad. Entonces lo que podemos sentir desde un inicio es que tenemos una posición de manejo como deportiva, con la cadera echada como hacia el fondo, pero al no tener los ajustes que estamos acostumbrados en la actualidad, no tenemos ajuste de altura del asiento ni del volante, obviamente. Entonces, sobre todo para personas de baja estatura, sí va a ser un poco complicado dominar la visibilidad en este auto. La parte trasera de los Hikari siempre estuvo diseñada para llevar solo a 2 personas, principalmente porque teníamos como una parte lateral muy protuberante, que se entiende porque pues teníamos prácticamente aquí ya las ruedas. Y aún así, esas 2 personas tampoco iban a viajar demasiado cómodas. Como ven, este asiento está echado hacia atrás, como donde manejaría una persona de unos 75, algo así. Y pues tengo que abrir las piernas para poder caber acá atrás. Obviamente 2 personas viajando en una posición similar va a ser bastante complicado. Y al igual que al frente, pues los asientos son bastante duros. El respaldo es también un tanto vertical. El espacio para la cabeza es apenas suficiente. Y eso que ya prácticamente llevamos la cabeza debajo del cristal, ni siquiera nos está protegiendo como tal el techo del auto. Entonces sí, la verdad es que era un auto más bien pensado como para 2 personas, y 4 sí se ameritaba como un poco de emergencia. Y pensando en eso, los materiales acá atrás también no estaban tan cuidados como adelante. Tenemos ahora solo plástico duro, el mismo tipo de acabado en tela aquí intermedio, pero bastante chiquito. Y a pesar de que esto podría parecer como un reposabrazos, pues la verdad es que es bastante incómodo, y de hecho está más bien hecho para acomodar estas bocinas que teníamos acá atrás. Y además la única amenidad que tenían los ocupantes traseros era un cenicero aquí en la consolita central, pues porque a lo mejor podías viajar incómodo en los autos de los 80s, pero nunca sin fumar. En cuanto a seguridad, lo normal, digamos, de los 80s en México. 4 cinturones de seguridad, los aquí traseros solo son de 2 puntos. Tenía frenos de disco delanteros y de tambor traseros, la verdad es que no mucho más. Lo que sí es que a pesar de la poca practicidad, digamos, que tenía este auto en la cabina, la cajuela no perdía tanto espacio al tratarse de esta versión 2 puertas, porque en realidad teníamos una escotilla como si fuera esto un hatchback. Entonces, para poder cargar cosas en esta cajuela grandes se podía sin demasiados problemas. Les digo, la cajuela tenía buen espacio todavía, y además se podía ampliar el espacio de esta cajuela doblando el respaldo de los asientos en configuración 50-50, un detalle que era raro de ver incluso en los 90s en México. Y sin mucho más que hablar del interior de este Hikari, ahora pasemos a manejarlo. Bien, manejando este Hikari, en donde ahora tenemos este motor 1.6 pero con inyección multipunto. Prácticamente hemos pasado por todas las versiones de los motores 1.6 de esta época. Hemos manejado el carburado, el de inyección unipunto americano, y ahora este que era un poco más avanzado, digamos, de las versiones pues más deportivas de la plataforma V12 en México. Y desde un inicio se siente un motor más moderno, más refinado, digamos, incluso en comparación con el motor americano. Y sobre todo a revoluciones más altas es mucho más suave y revoluciona como con mayor facilidad. La suspensión se siente también mucho mejor calibrada que pues en los Urus que hemos manejado, mucho mejor plantado. Se siente como con mucha confianza para llevarlo a altas velocidades. De hecho, llegamos a velocidades de vía rápida en 4ª velocidad, y todavía tenemos 5ª para ir con el motor descansado. El volante, eso sí, tiene la misma precisión que hemos notado en otros Nissan de estas épocas. Suficientemente buena, no es la más comunicativa o la más precisa, pero reactiva como para no sentirnos inseguros
en situaciones de cambios de dirección muy rápidos. Y la caja de velocidades, además de que está muy bien acoplada al motor, aprovecha muy bien la potencia de este pequeño 4 cilindros. Tiene una sensación en la palanca mucho más directa que lo que hemos visto en Nissanes, incluso mucho más nuevos. Si no se siente tan como chiclosa como hemos visto en otros autos compactos de estas épocas, y tiene un toque un poquito más deportivo. Y acelerando un poco más, como para situaciones de incorporación a vías rápidas, a pesar de que el motor no tiene el sonido más deportivo que hayamos escuchado, es un sonido bastante agradable, empuja bien hasta llegar, les digo, a estas velocidades de periférico de una vía de altas velocidades. No se siente forzado a altas revoluciones, lo cual sorprende un poquito. Llegamos casi a las 5000 y se siente todavía que tiene empuje. Y en cuanto a visibilidad, pues la verdad es que no está tan mal como esperaríamos de un coupé. Hacia adelante, bueno, si son un poquito más altos van a poder dominar sin problema las puntas del auto porque son formas muy rectas. Hacia los lados tenemos espejos retrovisores pequeños, pero de formas muy cuadradas, entonces dominar lo que pasa a nuestros lados no es tan complicado. Y hacia atrás, a pesar de que tenemos el alerón, es un alerón bastante chiquito, entonces no obstruye demasiado la vista. Es un alerón amplio, bastante grande. La verdad es que tenemos una visibilidad trasera mucho mejor de lo que esperaríamos en un coupé 2 puertas. Y obviamente, al ser un auto de los 80s, no era como tan grande, tan voluminoso como se han vuelto los autos. Entonces incluso para situaciones citadinas, digamos, se siente muy ágil. Definitivamente se siente mucho más deportivo, mucho más emocionante que cualquier otra variante V12 que hayamos manejado. Pues como les decía al principio, es como lo más cercano que tuvimos a un compacto deportivo tan icónico como los Toyota o los Honda de estas épocas. Por lo general, como que a nivel global Nissan no figura tanto en este segmento, sino hasta los segmentos como mucho más deportivos, como con la serie Z o los SX. Pero en México, pues este era como nuestro JDM, digamos. Y con eso en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto. Hasta entonces.